ver la cuestión de los esquemas del delito. Habíamos terminado la anterior clase con la teoría de la pena, ¿ya? Y ahorita vamos a ver la evolución histórica de los esquemas del delito. Más o menos tener una perspectiva general de las escuelas que han existido en el derecho penal, ¿ok? Y entonces, pero antes de empezar, como les decía, quisiera que también está, aprovechando de que no estamos muchas personas, y podemos hacer una suerte de conversatorio, un diálogo antes de pasar el material visual. Yo quisiera que voluntariamente me digan más o menos qué escuelas conocen, qué es lo que se tienen a la mano respecto de la evolución de las escuelas o de los esquemas del delito, como se lo conoce. ¿Qué, qué autores les tienen en la mente como representantes, como máximos representantes? ¿Qué autores los han tratado, quienes son estudiantes o quienes ya son profesionales también los vieron en su momento de pregrado? ¿Qué autores les vienen a la mente? ¿De qué países creen que son las escuelas? ¿Cuál es la postura dominante? No sé, quisiera saber si voluntariamente algunos estudiantes, otras personas me ayudan con esa pregunta que estoy planteando. Un poco para tener un panorama general de en dónde estamos eh, en la teoría. No, Pues las básicas. claro, pero hola Eric, ¿cuáles serían esas escuelas básicas, no? ¿Qué, qué Claro, autores hay en las... la escuela causalista, que sobre todo encontramos autores como Von Belling, Von Leeds, incluso también se lo cataloga a Von Bury como parte de esta escuela. En la teoría, digo, en la escuela neocantiana encontramos sobre todo este, este, a Mesger sobre todo. Y en la finalista encontramos, por ejemplo, a Betzel, encontramos a Armin Kaumann, Sudona. En la escuela funcionalista encontramos sobre todo a Jacobs, a Roxin, a Wolfgang Fritsch, y pues actualmente ya hablamos del postfuncionalismo, ¿no? Como con autores como Greco, por ejemplo, incluso Pup. Ajá, ajá. No sé si alguien más, por ejemplo, los autores que nos ha comentado Eric y las escuelas que nos comenta Eric son de la escuela alemana, ¿no es cierto? No sé si tal vez alguna otra persona tiene alguna noción sobre las escuelas, desde cuándo está desde cuándo nos viene esta evolución de la dogmática, ¿no? No sé si alguien podría participar. No. Bueno, eh, aunque parezca irrelevante, estas cuestiones sí son importantes en un curso de Derecho Parte General, o sea, de un curso de formación general, porque no se puede entender la evolución incluso normativa, me refiero a la cuestión de la evolución histórica como fuente incluso del derecho, fuente histórica, las codificaciones de los cuerpos, ¿no es cierto?, los cuerpos normativos, sin entender a veces la cuestión eh, de la evolución histórica en cuanto incluso al pensamiento de los diversos autores. Porque eso de alguna manera nos lleva a tener una postura crítica, a, y si no es crítica, por lo menos comparativa, de qué es lo que tenemos nosotros en el ordenamiento positivo, sobre todo en la cuestión ya particularmente del derecho penal, porque esa será la pregunta al final.
¿Qué nosotros tenemos en el Código Orgánico Integral Penal como parte general? ¿Qué línea del pensamiento dogmático jurídico penal seguimos nosotros? Eso es un problema. Ya, aunque no parezca, es un problema, porque resulta que no se puede, al menos quienes estudien el derecho como visto al derecho o traten de encontrarle su carácter científico al derecho, no se puede pues solo pretender saber una norma, ¿ya? Que sí es importante, el conocer la norma objetiva es importante, ¿no? Y todos los aspectos que integran la norma objetiva en su postura general, ¿no? O sea, la norma sustantiva, la norma adjetiva, ¿no es cierto? Y las normas subjetivas. ¿Es importante conocerlas? Claro que sí, porque al menos quienes se dedican o se van a dedicar o nos dedicaremos en su momento al libre ejercicio, pues ese es el instrumento que nosotros tenemos pues para el litigio, ¿no es cierto? La norma. La norma es el derecho es un instrumento, perdón, más allá que instrumento, el derecho es una práctica, ¿ya? Así, por ejemplo, lo entiende la escuela postpositivista. El derecho es una praxis y en eso yo no estoy en contra. El derecho se expresa en la realidad como una práctica. O sea, en ese sentido, incluso yo al derecho lo catalogo como una disciplina, como lo sería una ingeniería. Que detrás de la ingeniería hay bases, por ejemplo, de matemática, de física, de ciencias exactas, y detrás del derecho como tal estaría la ciencia jurídica en general, que no solo tiene que ver con la cuestión normativa, ¿ya? Sino que hay algunos aspectos teóricos ahí, incluso de hermenéutica, ¿no es cierto? ¿Ya? De aspectos ligados a sociología, incluso economía política, y todo lo que en realidad sustentaría el carácter científico del derecho, que se expresa en la normatividad, y la normatividad es importante. Pero el no tener claro posturas teóricas o escuelas del pensamiento que existen y que se expresan también en la normativa de X o Y país, es un error, pues. Miren ustedes que si nosotros solo cogiéramos el código, en este caso el código penal, y tomáramos el código hasta hace unos meses atrás, antes de que entre en vigencia la reforma al Código Orgánico Integral Penal por la cuestión de la vacatio legis, ¿no? Sabemos que recién entró hace, si alguien me corrige, la cuestión de los meses, no son muchos meses, no sé si son 2 meses nomás que entró en vigencia como tal, y imagínense si tomábamos y leíamos lo que decía el código respecto del dolo, ¿no? Antes de la entrada en vigencia de la reforma al COIP. Y nos encontrábamos con que el dolo era el designio positivo de causar daño. Si alguien solo lee la norma sin entender incluso la evolución de las teorías, de entender los autores y las posturas que giran en torno al dolo, pues solo está leyendo eso, está leyendo una oración ahí, designio positivo de causar daño, y no tiene posibilidad remota de poder refutar lo que está en el código, ¿no es cierto? Y entonces esa es la importancia de poder entender entonces la evolución de las teorías y de alguna manera entender que en el derecho penal, y no solo en el derecho penal, en la mayoría de las ramas del derecho, hay un montón de autores y hay que tratar de discernirlos, ¿ya? Y clasificar el pensamiento de estos autores. Es el problema que yo también planteo que ha existido, por ejemplo, en muchas facultades cuando se dicen que somos positivistas y cuando se le pregunta, ¿pero qué positivismo somos? Pues no podemos dar respuesta, porque ni siquiera nos casamos con las posturas kelsenianas, ¿no? Y como yo he dicho y he repetido varias ocasiones, tal vez aquí ya lo he hecho, en el positivismo ha habido una gran evolución respecto del positivismo hasta lo que hoy hay el pospositivismo, ¿verdad? Y lo mismo con el justnaturalismo, una corriente del pensamiento just filosófica que para algunos está en desuso, pero no es así tampoco. Han habido grandes exponentes contemporáneos del justnaturalismo, por ejemplo, John Finnis, ¿ya? Y que tampoco lo tratamos o no se lo estudia, y que John Finnis es un tomista eh, grande, un gran pensador del justnaturalismo. Bueno, entonces, Joan, hazme hospedador, ya. Ya digo, permíteme compartir la pantalla, por favor. Sí, sí, está habilitado. Sí, pues, continúa. Bueno, en esta ocasión, como les digo, vamos a acabar
con la parte introductoria ya de esta parte general para entrar después ya a las categorías la siguiente semana, ya con la acción. Vamos a hacer un barrido muy general de la evolución de los esquemas del delito, las escuelas del delito, como también se lo conoce. La bibliografía es esta. Agudelo, que es un profesor colombiano que resume hasta el finalismo muy bien. He tomado al profesor ecuatoriano Ramiro García Falconi, del código comentado, en un capítulo trata también la cuestión de los esquemas. Zizek, Nino también estaría entre la bibliografía recomendada. Nino no le estoy tratando, pero lo pongo como bibliografía recomendada. Octavio Orellana, sí. Octavio Orellana también tiene una obra parecida a la de Nodir Agudelo. Voy a tratar de mostrárselas para que puedan. Estas son las obras que he tomado como referencia, se resumirán ya en las láminas. Estas obras sí están en el Google Drive, por si acaso, si es que alguien las quiere trabajar completamente. Ya, sobre todo es Nodir Agudelo, los esquemas del delito y la teoría del delito, sistemas causalista, finalista y funcionalista, de Octavio Orellana. Es de la editorial Porrúa, me parece que es profesor de la UNAM. Y también la obra de Luxón Peña. Bueno, ¿cómo yo he clasificado las escuelas? Miren que en un inicio he puesto Carrara-Ferri, ¿ya? Esto es lo que se conoce, o yo las englobo dentro de la escuela italiana. Luego vendrá von List, ya Belling, con el esquema List-Belling, que se lo conoce como la escuela causalista. Luego vendrá Mesger, he puesto máximos representantes porque no son los únicos, con el neocantiasmo, neocausalismo. Luego vendrá Betzel con el finalismo. Y Claude Roxin y Gunther Jacobs con el funcionalismo, o también con algunos los ponen como post-finalistas, ¿ya? Y claro, después vendrán los post-funcionalistas, post-roxinianos, post-jacobsianos, seguidores de estos maestros que en temas ya puntuales de la teoría del delito que los tenemos, como por ejemplo, y bien lo ha dicho Eric, Pupe, por ejemplo, como seguidores de Roxin, Greco también como discípulo de Roxin, el propio Luxón Peña, tenemos a Miguel Díaz y García Conyedo, Pavlik también, por ejemplo, luego los seguidores entre otros, uno de los más grandes seguidores del profesor Jacobs, por ejemplo, a Miguel Polaino Orts, ¿ya? Entonces, esto es lo que se conocerá como la escuela alemana, ¿ya? El pensamiento germánico, y lo primero es Carrara-Ferri, lo que se conoce como el pensamiento italiano. No hay que confundir o aclaro, ¿no? Porque a veces se habla también del esquema clásico en el esquema List-Belling, es decir, en el causalismo de la escuela alemana. Pero si ustedes toman un libro de criminología, ¿no? Va a encontrarse con que la escuela clásica le corresponde a Francesco Carrara, ¿ya? Y la escuela positiva, pues a Enrico Ferri, como sumos pontífices, si que cabe el término, de estas escuelas, ¿no? Pero no hay que confundir, y por eso digo, es importante contextualizar, porque ya vamos a ver ciertas confusiones que se pueden dar. Y ya cuando explique más adelante ya voy a explicar la cuestión de la escuela positiva criminológica con Ferri, nos vamos a dar cuenta que de positiva no tiene nada en el sentido de positivismo jurídico. Ya vamos a ver por qué se la llama escuela positiva. Y más bien la escuela clásica de Francesco Carrara es una escuela positivista jurídicamente hablando, pero no positivamente hablado en cuanto al método. Ya lo vamos a ver. ¿Ya? Y entonces en eso hay que tener claro, porque hasta cierto punto en los primeros libros, si ustedes ven en los libros de la criminología antiguos, ¿ya? Y cuando digo antiguos no me estoy refiriendo ni siquiera a obras recomendadas como las de Manuel López Rey, sino antes de él, vamos a toparnos con que sí, la criminología también hacía ciertas definiciones o trataba de dar ciertas definiciones se estaba metiendo en el campo, un campo que no le compete ya ahora, que es el derecho penal, ¿no?
Por eso es que también Carrara, Ferri, se atrevieron a dar definiciones sobre el delito, ya que no está mal. Pero claro, ahí creó una suerte de disputa con los juristas, ya, con aquellos con el pensamiento propiamente jurídico y con la cuestión de la ciencia criminológica como tal. Ahora sabemos que son dos ramas distintas, en objeto y en método. Son dos cosas distintas, pero que sí van de la mano. Pero en algún momento sí estuvieron incluso confundidas. Eso no está mal. Pues, el desarrollo de la ciencia pues va también de la mano del tiempo y ahora ya, en la actualidad sabemos que no, que la criminología es una ciencia como tal que se tiene que mantener con sujeto y método específico y la ciencia jurídica es otra. Van de la mano, obviamente. Como les decía, la criminología, a mi criterio, es la ciencia que nos debería dar luces incluso en la construcción normativa, porque da justamente criterios y arroja datos reales, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar con la escuela italiana, ¿ya? Con esta escuela que se la conocía como la escuela clásica de la criminología, como les estoy diciendo, pero que algunos confunden también al escuchar el tema clásico ya con la escuela alemana, con el esquema List. Ah, claro, estoy en la escuela italiana con el esquema clásico o esquema carrariano. Máximo representante, Francesco Carrara. ¿Cómo definía Carrara al delito? Para Carrara el delito tenía dos puntos de vista, si se quiere, un punto de vista objetivo y un punto de vista subjetivo. Y aquí no hay que confundir para quienes ya han leído tal vez la distinción que hace ya en la escuela alemana del delito, la parte objetiva del delito y la parte subjetiva del delito, pero que no tiene nada que ver con esto. List hace una distinción ya en la escuela alemana de que el delito está constituido por una parte subjetiva y una parte objetiva, pero respecto de las categorías, ¿ya? Es decir, para List, en la parte objetiva entrarán puramente la tipicidad, perdón, en el esquema en general, no para List, en el esquema clásico o causalista de la escuela alemana, entrará la tipicidad y la antijuricidad como aspectos puramente objetivos, mientras que la culpabilidad como el único aspecto subjetivo. Ya lo vamos a ver. Aquí Carrara se aventura a dar una definición ya del delito como tal desde un aspecto objetivo y subjetivo. Es decir, el delito para Carrara en la parte objetiva es el comportamiento externo dañoso. Lo que importa es que se exteriorice y cause un daño, ¿ya? Mientras que la parte subjetiva refiere a la conciencia y voluntad con capacidad para delinquir. Y miren ustedes que aquí dice igual, de hecho el símbolo no es el correcto, no debería estar igual, yo quería usar un símbolo creo que es congruencia, con el igual, que no es la línea recta, que más o menos hace la semejanza, ¿no? ¿Por qué? Porque Carrara no habla de imputabilidad. Carrara habla de conciencia y voluntad con capacidad para delinquir, pero eso a nosotros ahora ya nos suena a esta cuestión de capacidad de culpabilidad, o lo que se conocería como imputabilidad, o en su postura negativa, la inimputabilidad. Pero de esto Carrara no habla, ¿ya? Y hago mención a esto porque ya voy a llegar a una conclusión. ¿Qué es el delito para Carrara? Es la infracción a la ley del Estado. Pues miren, Carrara sí nos habla de ley, ¿no? Carrara tiene una postura positivista porque Carrara entiende al delito como una construcción jurídica, no sociológica, no como un fenómeno social, ¿ya? Y en ese sentido, la construcción de Carrara respecto del delito es positivista, ¿ya? Pero entonces, ¿por qué la escuela de Ferri se la llama también escuela positiva en la criminología? ¿Ya? Eso vamos a tratar de aclarar. El tipo de injusto más la culpabilidad. Eso es lo que nos está queriendo decir con lo que ha dicho Carrara. La parte objetiva del delito versus más la parte subjetiva del delito. Esto no lo dice con estas palabras Carrara. Carrara no nos habla del tipo de injusto ni de culpabilidad. Este símil lo estoy haciendo yo, ¿ya? No basta la constatación del hecho, no basta la intención dañosa. Es decir, no basta que se dé el aspecto objetivo, no basta que solo se dé el aspecto subjetivo del delito. Tienen que converger los dos para que exista un delito per se,
Si no, no existe delito. Carrara y sus seguidores encuentran le definen al delito como, ya lo decía hace un momento, como un ente jurídico, no como un ente sociológico, no como un fenómeno social. Muy distinto a la construcción que sí hará la escuela positiva de Enrico Ferri, la escuela de la criminología positiva. Bueno, aquí he dicho se siguen tomando las posturas de la etapa humanista. Si ustedes revisan libros de criminología, se van a encontrar que, claro, dentro de la construcción del pensamiento de Francesco Carrara como máximo pontífice, no está solo él, ¿ya? Se tiene las ideas también del Marqués de Beccaria. Entonces, por eso es que se siguen tomando las posturas de la etapa humanista, justamente, el pensamiento de Beccaria. Carrara habla de dos tipos de imputación. Habla de imputación civil y de imputación social. Ojo, esta cuestión de imputación no está tan ligada necesariamente al concepto que, ahora que nosotros ahora conocemos o vamos a encontrar en un diccionario jurídico como imputar, ¿no? Esa cuestión de responsabilidad, o incluso ya en la cuestión de la culpabilidad como esa cuestión de reprochabilidad. No. Ha puesto esta terminología, pero tal vez en otro sentido. ¿Cuál es ese sentido? La imputación civil refiere a quién le corresponde hacer dicha imputación civil, al juez, ¿ya? Por eso es que Carrara dice que esta imputación es un acto práctico de mera jurisdicción del Estado, es decir, la cuestión de, como la conocemos la jurisdicción, eso no cambia, ¿ya? La potestad de administrar justicia, incluso de ejecutar lo juzgado, ¿no es cierto? Carrara dice, al juez le corresponde hacer las siguientes valoraciones, ¿ya? O Carrara dice, dentro de la imputación civil existen estos tres tipos de imputaciones. La imputación física, la imputación legal y la imputación moral. El juez le dirá a la persona, tú lo hiciste, una suerte de imputación física. Luego le dirá, la ley considera lo que tú hiciste como un acto delictivo, imputación legal. Y luego le dirá, obraste con conciencia y voluntad, imputación moral. La segunda, la imputación, en cambio, la imputación social le corresponde al legislador, ¿ya? Y el legislador lo que tiene que ver es que sea imputable moralmente, obviamente, las conductas han de ser imputables moralmente para poder expresarlas en cuerpos normativos. Puede imputarse un acto como reprochable, que ese acto sea dañoso a la sociedad y obviamente tiene que constar en una ley previa. La imputación debe estar en función de una acción humana, no del sujeto. Miren ustedes que Carrara nos está hablando también de lo que sería un derecho penal, no de autor, ¿no? Sino de hecho, de acto. Y en ese sentido, entonces, ¿cuál es la primera imputación que debería existir? Justamente la imputación social, ¿no? Se ha de entender, incluso en el sentido que dice literal de constar en ley previa, estamos hablando de cuestión de seguridad jurídica, no nos está hablando de eso Francesco Carrara, pero entendemos eso, habla de seguridad jurídica, entender primero la cuestión de la tipificación de los delitos para que, claro, obviamente después un juzgador sea quien aplique esa norma penal en este caso. Y no sé si se dan cuenta que Carrara en este sentido ya ha impuesto ciertos términos, no expresamente, pero que ya los vemos en la dogmática moderna. Pues nos habla de imputaciones morales, nos habla de lex previa, nos habla de principio de legalidad en sentido amplio, ¿no es cierto? Nos habla de la exteriorización del hecho, nos dice que no importa solo el pensamiento, de hecho nos está diciendo cuando él dice que no basta solo el aspecto subjetivo del delito, está hablando de que el pensamiento no es punible. Y eso es aceptado en la doctrina ahora, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, Carrara, de alguna manera, se adelanta a la escuela alemana, se adelanta, digo, en cierto sentido, porque expresamente él no acuñe términos ya que después estarán y están hasta ahorita presentes, como antijuridicidad, tipicidad, acción necesariamente, no hay un debate, y culpabilidad. Pero Carrara sí se adelanta, ¿ya? Y nos da
tácitamente estos conceptos, ¿no? No formulados como los encontramos ahora. Y en ese sentido, entonces, Carrara lo que ha hecho es meter todo en un saco. Lastimosamente no logró sistematizar, ¿ya? Cosa que sí se logró hacer después. Y por eso de ahí yo considero personalmente que la construcción germánica, pues, se llevó el crédito también, ¿ya? Luego en la escuela italiana vendrá el pensamiento de Ferri, o el esquema ferriano, también como le llaman, o la escuela positiva de la criminología. Y ahí viene la pregunta. ¿Qué es lo que les diferencia esta escuela positiva de la criminología con el positivismo de Francesco Carrara, que se lo conoce en la criminología como el esquema clásico de la criminología? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien tiene alguna idea vaga? Creo que no. O sea, tengo una noción de Ferri, ¿no? Del por qué a él se le denomina positivista, y es justamente porque él utiliza un método sociológico tratando de entender al delito como un fenómeno social, ¿no? Pero sin embargo, este no es un positivismo jurídico, sino un positivismo sociológico, ¿no? Porque él trata de partir trata de objetivizar el delito, trata de tomar datos objetivos. Y estos métodos en su tiempo y en su contexto era parte del positivismo sociológico, ¿no? Pero sin embargo no es el mismo positivismo que Carrara, porque Carrara ya parte de una construcción jurídica, ¿no? Con la imputabilidad legal. A ver, está bien, hay que hacer una distinción entre lo que es el positivismo, incluso filosófico, respecto del positivismo jurídico. En ese tema no voy a entrar, pero sí se los sugiero. Revisemos, por ejemplo, las posturas de Norberto Bobbio. Norberto Bobbio, no sé si en la obra de la Teoría General del Derecho, en otra obra suelta, no recuerdo en cuál es, justamente explica la diferencia que hay entre el positivismo filosófico y el positivismo ya jurídico propiamente dicho. ¿Ya? ¿No es cierto? O sea, no confundir el positivismo de Augusto Comte, ¿no? Con el positivismo, por ejemplo, kelseniano. En algo deben converger, sí, pero no son necesariamente lo mismo. Recordemos que el positivismo de Comte, y Comte nos habla de los estadios del conocimiento, los tres, no sé si estoy pronunciando bien, estadios o estadios del conocimiento, los tres estadios del conocimiento, para llegar al conocimiento científico, sobre todo llegar a la cuestión científica, pero es un método válido para todo. ¿Y qué lo diferencia entonces a eso del positivismo como tal jurídico? La construcción positivista ya del derecho, la concepción jus filosófica conocida como positivismo jurídico. No es lo mismo, ¿ya? Y sí, justamente Eriga lo ha dicho bien, justamente la cuestión de conocerlo al esquema ferriano como escuela positiva refiere más bien al método científico que ellos usaron, ¿ya? Lo vamos a ver. Máximo representante Ferri. Aquí en la escuela de la criminología, en la escuela positiva, no está solo Ferri. A Enrico Ferri se lo pone como máximo exponente, pero aquí también estará el famoso delincuente nato. Aquí estará la teoría del Lombroso. Aquí estará también, creo que Carminiani, ¿ya? Y entre otros. Para Ferri, lo importante, y aquí está la respuesta, lo importante es la sociología. Ferri hace estudios sociológicos respecto del delito. El derecho no lo ve al derecho como algo separado de la sociología, sino lo ve como algo que es parte de la sociología. O sea, el derecho es una esfera dentro de la sociología. Mi pregunta sería, ¿esta construcción es válida ahora? ¿Tendríamos que ver así? ¿O también hemos optado muchas veces por
en la cuestión de la enseñanza del derecho, tal vez sin justificación alguna, separar demasiado otras ramas, otras esferas de la ciencia con el derecho, y que tal vez eso nos ha cerrado el panorama, y a veces también tenemos normas que en realidad no se adaptan a la realidad, ¿verdad? Bueno, esto queda ahí. Pero miren ustedes que en la criminología como tal, en la escuela de Ferri, se usaba el método inductivo, y es por eso que se le llama a esta escuela de la criminología como escuela positivista, por el método inductivo. ¿A qué refiere el método inductivo? ¿Qué es inducir? ¿Qué es deducir? Parte de los elementos específicos para después llegar a lo general, a un concepto general. De lo particular Sí, a lo general. sí, la inducción. En algunas ciencias se usa el método inductivo justamente para la construcción científica. Por ejemplo, creo que en las matemáticas hay un método que se llama justamente el método inductivo, que permite crear fórmulas a partir de ciertas cuestiones puntuales, ¿ya? Y justamente esto es lo que dio cabida al delincuente nato, justamente. ¿Por qué? Porque se tomaron muestras, ¿no? Se tomaron muestras de supuestos delincuentes, de taras de delincuentes, incluso de aspectos físicos, ¿no? Incluso de malformaciones. O sea, se veía que, me invento un número, se tomaron tal vez 100 delincuentes, cuerpos, cadáveres de quienes habían sido delincuentes, y se vio que en la mayoría de esos delincuentes, pues la mayoría tenía protuberancias aquí en la frente, quijadas salidas, la nariz mal formada, o tal vez con ciertas jivas, no sé. Y se planteó eso a la luz del método inductivo, de que todas las personas que cumplían con estas características y rasgos físicos, pues eran delincuentes, ¿no? Entonces ahí se aplicó el método inductivo, y de ahí que tenemos entonces la teoría del delincuente nato. Eso no nos compete estudiar aquí, eso se lo sigue estudiando, se sigue debatiendo la postura del Lombroso en las escuelas criminológicas. E incluso hay escuelas post-lombrosianas, pero eso, bueno, lo van a encontrar en libros de criminología, entre otras posturas teóricas respecto del origen del delito. Entonces el delito es condicionado, ¿ya? Para Enrico Ferri, el delito no es un ente jurídico, como lo es para Francesco Carrara. Para Enrico Ferri, el delito, o para la escuela positiva en general, el delito depende de condiciones externas y a veces también internas del ser humano. De un lado, por ejemplo, de las condiciones internas sería, pues, de aquellos aspectos genéticos, ¿no? Aquellas taras, aquellas deformaciones físicas. Y a propósito, hago una cuña ahí, se está trabajando otra vez eso. En nuestra facultad, recuerdo que hace un tiempo, no sé si estudiantes de la Universidad Central vieron o asistieron a esa conversación que la dio Carlos Parma, me parece que es el profesor argentino, y ya se hablaba de que se estaba estudiando que el delito, o sea, en ciertas personas que han recibido golpes acá en la parte frontal del cráneo, son propensas a cometer delitos. Miren ustedes que estaríamos retomando no lombrosianas al 100%, pero tal vez sí post-lombrosianas. E incluso ya se habla de las neurociencias también. Eso hay que verlo, hay que seguirlo trabajando, pero ya, eso está en la criminología. Y entonces, de un lado las cuestiones internas de estas, y de otro lado las cuestiones externas. Es decir, Ferri creería que el delito está condicionado también al ambiente del sujeto, a la formación del sujeto, ¿no? A las condiciones, podríamos hablar incluso socioeconómicas del sujeto. Rocco llegó a decir que en esta escuela positiva italiana, se ha llegado en un último análisis a un derecho penal sin derecho, ¿ya? Justamente. Y no tenían por qué hacer análisis desde la normatividad, porque eso era una escuela prácticamente sociológica. Y yo no le veo nada de malo en eso. Como digo, el derecho no puede hacerse
el ciego, ni alejarse, separarse de otras ramas del derecho que nos servirían de mejor manera en la tipificación de los delitos. La medicina tiene que estar presente, la criminología tiene que estar presente, la sociología tiene que estar presente. Claro, el derecho también ha de imponerse con su propio método. La hermenéutica ha de también prevalecer ahí, pero ahí viene la construcción de los tipos, y ya lo veremos después en la teoría del tipo en general. Pero no significa eso que los legisladores deban, o incluso ya los juristas o los estudiosos de derecho, deban, ¿no?, alejarse de estas ramas. Más bien habría que revisarlas para, pienso yo, para construir mejor la dogmática penal. La definición que está aquí, no la voy a leer, pero es una definición que la da justamente Enrico Ferri en su segunda, ¿qué sería? En su segunda evolución de su pensamiento. Enrico Ferri, en una segunda postura, ¿ya? En una segunda postura, aceptó un poco la cuestión, la construcción jurídica, si es que se quiere, del delito. La aceptó. No del todo, pero bueno, en parte. Y lo que les decía hace un momento, esta escuela positivista dio paso de alguna manera, a que se exagere y se establezcan criterios de imputación sobre la peligrosidad del sujeto, no sobre los actos. Por eso se hablaba del delincuente nato y de lo que sería el derecho penal de autor. Ya. Greco dirá, en la actualidad, Luis Greco dirá que el derecho penal es derecho de responsabilidad por comportamiento. Esta definición de Greco es prácticamente Greco está diciendo el derecho penal no tiene que ser derecho penal de autor, sino que tiene que ser derecho penal de acto o de hecho. Bueno, y ahora sí vamos a entrar a la teoría del delito. Y aquí ya voy a ingresar a la escuela alemana, que es lo que nos interesa hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque toda la construcción que se da en España y que es la que nos llega a nosotros y que nos llegó a Latinoamérica por el profesor español Luis Jiménez de Azúa, ¿ya? Y que fue de los primeros traductores de obras alemanas, pues nos viene del pensamiento alemán. No hay que desmerecer el pensamiento alemán bajo ningún concepto. Me parece que la construcción de los alemanes es fuerte y por eso mismo hay que entenderlos para en algún momento poder también destruir eso y poder construir algo nuevo ya desde Latinoamérica. Como les había dicho en un inicio, de los profesores que tenemos en Latinoamérica, entre todos los que hay, pues sí, Zaffaroni es quien ha logrado incluso criticar e incluso es citado por profesores españoles y alemanes. Y ese es el mérito de esta escuela latinoamericana crítica del maestro Eugenio Zaffaroni. Pero yo comparto la posición de que primero hay que conocer bien el pensamiento alemán y español, que es el que nos viene, para poder después destruir. ¿Qué es la teoría del delito? Esa pregunta que está ahí queda para resolverla cada uno. La pregunta, o tal vez al final, Eric decía que sería interesante hablar sobre esto en algún momento, tal vez podamos traerlo a colación al final para no retrasarnos, pero es lo mismo teoría del delito que dogmática jurídico-penal. Esa es la pregunta a lo que hay que resolver, incluso de la construcción del lenguaje, ¿no? Yo decía, es que dogma es algo que no requiere y no tiene validez científica de nada. El dogma es algo que se lo cree cierto y sin posibilidad de ser refutable, cosa que en la ciencia no es así. Todo criterio, toda construcción en la ciencia es refutable, ¿no? Pero entonces, ¿qué se debe entender por teoría del delito? Hay muchos autores que por ejemplo, no se complican. Uno de ellos, Luis Jiménez de Azúa, cuando él habla de la dogmática penal, él dice, no, la dogmática penal está haciendo referencia al dogma de la ley, y a eso es lo que estamos refiriendo, al estudio normativo del delito. Sí, tal vez sea una forma de salirse ahí para salir bien librado del debate,
Pero incluso en profesores actuales, yo he escuchado que no se complican tampoco por este tema y cuando se les preguntan qué es la dogmática jurídico-penal, por ejemplo, hay la entrevista que se le hizo a Miguel Díaz en el canal del Colegio de Abogados de Pichincha, que lo entrevista el doctor García Falconi, y cuando le pregunta qué es la dogmática, él habla, define lo que se entiende es la teoría del delito, ¿ya? Para muchos de los autores, entonces, la dogmática jurídico-penal no es otra cosa que la teoría del delito. Dentro de la teoría del delito han existido igual posturas, tesis. Las tesis de la unión, teorías unitarias y las tesis analíticas. Y muchos lo ubican a Antolisei. Francesco Antolisei es un profesor italiano. La verdad no sé por qué lo ubican aquí a Antolisei. Yo tengo la obra de Antolisei y el manual de este profesor sí divide al delito como lo divide la escuela alemana. En ese sentido no sé por qué lo ponen aquí a Antolisei. Pero sí, una de las escuelas dentro de la evolución de los esquemas de delito fue la escuela de Kiel, en el nacionalsocialismo. Y ahí se trató de unificar toda la teoría del delito. Y se decía que el delito es un todo orgánico, es un bloque monolítico en el que, si bien es cierto, pueden prestar aspecto diverso, de ningún modo es fraccionable. Bajo esta premisa se quiso derrumbar toda la construcción dogmática que se había dado hasta el momento para justificar crímenes en nombre de la ley, ¿no? Y luego también tenemos las teorías analíticas, que son un poco la contraparte de aquellas teorías unitarias en la que la estructura de la teoría del delito, esta es la teoría del delito en el estudio moderno, se habla ya de teorías analíticas, y lo que nos dice por ejemplo, quien plantea igual la defensa a las teorías analíticas es el profesor Jiménez de Azúa. Prácticamente, ¿qué nos dice esta teoría analítica? Que la división del delito es una división, si es que se quiere, metodológica. No niegan del todo que el delito sí es una cuestión única, pero que se la debe estudiar por categorías. Cada categoría no es que es independiente una de otra, son dependientes a todas luces, pero se las debe estudiar una por una, ¿no? Incluso en función de límite al poder irracional del Estado, al jus puniendi. ¿Cómo lo definen a la teoría del delito? Yo he puesto aquí definición con signos de interrogación. ¿Por qué? Porque si ustedes leen las dos que yo he puesto, en realidad no están definiendo nada, ¿ya? Más bien está diciendo el objeto, ¿no? Más o menos, y no dice qué es necesariamente, no da una definición clara. Muñoz Conde, por ejemplo, no lo hace. Cuando él dice cuando quiere decir qué es la teoría del delito, dice: en la teoría del delito se estudian las características comunes que debe tener cualquier conducta para ser considerada delito. Luzón dirá: son elementos divididos en subelementos y subcategorías válidas y todas, y cada una de ellas para las figuras de la parte especial. Y si abren cualquier otro manual se van a topar con cuestiones parecidas. Teoría del delito es encontrar las características comunes a todos los delitos. Eso es teoría del delito. Pero para mí no da una definición concreta de teoría del delito. Y tampoco zanjan esa pregunta de que si es lo mismo teoría del delito que dogmática jurídico-penal o dogmática jurídica en sentido amplio. Respecto de la finalidad, sí. Respecto de la finalidad, la mayoría se pronuncia claramente. Y la mayoría va por esta línea. Garantizar la seguridad jurídica del ciudadano, ¿ya? La línea de Luzón Peña la mantienen ahora igual varios estudiosos, ¿no? Y que la teoría incluso está como límite al poder irracional del Estado. Y esta es la construcción de la teoría del delito que vamos a verla. Esta es la construcción de la teoría del delito moderna. Claro, que en los esquemas vamos a ver su evolución, pero esta es la que hay. Acción, he puesto aquí entre paréntesis, y nótese que está entre paréntesis, no estoy poniendo acción y / u omisión. No estoy poniendo acción, omisión. Tampoco he puesto conducta.
He puesto acción y entre comillas, entre paréntesis, omisión. En su momento, luego de la acción, yo expongo la omisión, pero aclaro que la mayoría de los autores a la omisión lo trata como un tipo especial del delito, ¿verdad? Yo, por cuestiones por cuestiones de que incluso como nos han enseñado a nosotros para no causar más acción, la pongo de definir el delito como acción y omisión. Eso es un error. Tal vez lo correcto entonces sería ponerlo conducta. Y estas son las categorías entonces que se van a estudiar a lo largo ya después de todo de este curso, y que son sobre estas categorías donde igual siguen girando ya en temas puntuales los debates actuales. Acción, tipicidad, culpabilidad. Punibilidad está entre comillas. Yo ya les decía cuando hablaba del principio de culpabilidad y la cuestión de la medida de la pena, decía la punibilidad debe ser categoría dogmática del delito. La mayoría ha dicho que no. Hay autores que plantean que sí. Y yo particularmente considero que no. La punibilidad es consecuencia de la culpabilidad, por tanto no puede ser categoría dogmática autónoma. Y la acción, la pregunta igual, ¿es base de la teoría del delito? Esta pregunta ya la trabajamos hace unas clases cuando decíamos, ¿la acción es la que fundamenta toda la construcción sistemática de la teoría del delito o es el bien jurídico? ¿O cuál debería ser la base de toda la construcción? ¿La acción o el concepto de bien jurídico? Vamos a ver que con la evolución de los esquemas del delito en la escuela alemana, sobre todo se dio énfasis a la discusión de la acción. Y justamente respecto de este tema se dio lo que se conoce o se conoció como la lucha de escuelas. Y esta es la evolución de los sistemas, entre paréntesis he puesto, germánicos del delito. La escuela causalista, naturalista también se la conoce, la escuela neocantiana, neocausalista, neonaturalista, la escuela finalista y la escuela postfinalista o funcionalista. Vamos a empezar con la primera, el sistema causalista. Máximos representantes, con List y Belling. Por eso es que a este esquema se lo conoce también con el nombre de List-Belling. ¿Cómo se consideraba el delito en la... List hablaba de acción u omisión antijurídica y culpable. Si ustedes ven y abren la obra de List, el tratado, son 2 tomos, no estoy hablando del programa de Marburgo, ¿no? Sino de los tomos de List, los 2 tomos. List en ninguna parte acuña el término de la tipicidad. Para List es solo una acción o omisión antijurídica y culpable. Y aquí de paso digo, la cuestión de la antijuricidad no es un tema del derecho penal, es un tema bajado por los penalistas, pero del derecho civil. Jering es quien en un trabajo expone la antijuridicidad, pero desde la postura civilista, la contrariedad al derecho. Esto se tomó por los penalistas y en el desarrollo ya de la dogmática se le ha ido dando sus propios matices, ¿no? Y lo que conocemos como antijuricidades formales, antijuricidades materiales, normas de determinación, normas de valoración, normas primarias, normas secundarias, que son temas que van ligados al concepto de antijuridicidad. Belling, en el año 1906, es quien acuña el término de tipicidad, y lo digo acuñe entre comillas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la cuestión del tipo o de la tipicidad es una traducción, según los estudiosos de derecho, mal hecha del alemán. En su momento en la teoría del tipo lo vamos a ver. Pero bueno, la aceptamos el tema de tipicidad en las mismas líneas de que dirá Zaffaroni, no vamos a estar discutiendo esto ya, aceptemos este término de tipicidad, pero la traducción correcta del Tadbestán es supuesto de hecho.
Esa es no es la traducción de tal vez tan ni tipo ni tipicidad, sino supuesto de hecho. Pero Belling entonces con la teoría del tipo, en su obra de 1906, digámoslo entre comillas, acuñe la palabra tipicidad. ¿Y qué era la tipicidad para Belling? Y para muchos después también, ¿cómo se la consideró a la tipicidad? Como punto de referencia para el juicio de antijuricidad y culpabilidad. En otras palabras, se entendía la tipicidad como el indicio, ¿no?, de antijuridicidad. Y ahí está, justamente, indicio de la existencia de la antijuridicidad. Así lo entiende Zizek. Miren ustedes que entonces, respecto a lo que le decía antes, respecto de la acción es donde gira toda la construcción. Sobre la construcción teórica de la acción, gira en este momento, en esta escuela, y después girará hasta la escuela finalista toda la sistematización de la teoría del delito. Bueno, aquí tiene la definición sacada de la propia obra de List, el Tratado de Derecho Penal, del editorial Reus, 1914. Ahí pueden encontrar lo que les estoy diciendo. Si lo revisan ahorita la cita, van a encontrarse que von List no habla en ninguna parte de tipicidad, sino estaría hablando solo de antijuridicidad cuando dice el elemento esencial contrario al derecho en dos direcciones, antijuridicidad, y después en el elemento característico del probidad que recae sobre el autor. En ninguna parte nos habla de ese marco donde debe adecuarse la conducta, que es lo que nosotros entenderíamos ya como tipo y tipicidad. El delito, entonces, como decía, y no confundir con la división que hace Carrara del delito en la escuela italiana, en el esquema clásico de la criminología, con este esquema List-Belling, ¿no?, la división del delito en sus aspectos objetivos y en sus aspectos, en este caso sería su único aspecto subjetivo. La S está mal en la diapositiva ahí. ¿Cuáles son los aspectos subjetivos en función de las categorías dogmáticas? La tipicidad y la antijuridicidad. Mientras que solo la culpabilidad tendrá ese aspecto subjetivo. ¿Por qué? Y de paso ya me adelanto. Porque en la construcción causal, en la teoría causal, la culpabilidad es entendida como un nexo psicológico, ¿ya?, entre el sujeto y el resultado. Perdón, entre el sujeto y el hecho. Y entonces ese nexo psicológico derivaba en ciertos grados de culpabilidad, lo que sería dolo y culpa, ¿ya? Y de ahí que la sistematización del dolo y la culpa para el sistema causal, y vamos a ver, e igual en el sistema neocantiano, se establecerá en la culpabilidad, el dolo y la culpa. Será después con la construcción ya como tal teórica de la escuela finalista, donde el dolo se traslada, entre comillas, y ya voy a aclarar por qué digo se traslada, entre comillas, se traslada al tipo de injusto, específicamente a la tipicidad, y a la tipicidad subjetiva. ¿Qué es la acción para List? Para von List. La acción es solo la modificación voluntaria del mundo exterior perceptible por los sentidos. Miren ustedes que se hace énfasis solo en la producción causal del resultado. O sea, lo que nos interesa es que exista un resultado que pueda ser perceptible por los sentidos, y si es que existe una modificación que tiene que ver obviamente con el resultado, pues estamos admitiendo que existe acción. En otras palabras, entre la acción y el resultado hay la relación de causa y efecto. ¿Qué es lo que nos importa? La modificación del mundo exterior, como ya lo dice la cita, la manifestación de la voluntad, el resultado y la relación de causalidad que va a existir entre el resultado y la acción. ¿Qué es lo que interesa? La modificación del mundo exterior. Ahora, no hay que confundir, y esto lo dice Nodier Agudelo,
voluntad en la definición de Liz y de muchos causalistas con la cuestión de voluntariedad, que es, y quienes han estudiado a estos temas han dicho, Liz está hablando no de voluntad, sino de voluntariedad, porque el concepto de voluntad en estricto sentido es un concepto de la acción desde la construcción del finalismo. Acción final es acción con voluntad, que busca un fin, ya lo vamos a ver. Entonces, si es que aceptamos esa construcción de voluntad en el esquema causal, estaríamos contradiciéndonos, ¿verdad? Entonces, lo que se habla es solo de voluntariedad. ¿Qué es la voluntariedad? ¿Cómo entiende el líder esa cuestión de voluntariedad? Que exista un mínimo de actividad psíquica, es quiere decir un mínimo de control sobre el cuerpo, ¿ya? Para que exista acción, pero que no exista ni vis absoluta ni absoluta inconsciencia, estados de plena inconsciencia, que desde la escuela causal ya se las consideran como supuestos de exclusión de la acción, o lo que en otras palabras se podría llamar, se me fue el término, supuestos de exclusión, sí está bien, de la acción. La inervación muscular es una definición de Belling. Belling define a la acción como inervación muscular. Ya vamos a ver después también cómo define la omisión. Entonces, la acción no implica valoración alguna. O sea, la acción es puramente neutral. El sistema neocantiano tiene como representantes, entre otros, a Mesger, Edmund Mesger, y le han puesto también los estudiosos a Gustavo Radbruch o Gustav Radbruch. Gustav Radbruch, de alguna manera, creo que sí lo topo yo en la cuestión de la omisión, porque Radbruch, como bien saben ustedes, Radbruch, además de ser un filósofo del derecho, que es donde más se lo conoce por la construcción de la supralegalidad, ¿ya? Su obra de filosofía del derecho, también se lo conoce a Radbruch por sus definiciones respecto de lo que se debe entender por derecho social, y de ahí que Radbruch también se ha citado en muchas obras de derecho laboral, por ejemplo. Radbruch también se metió en el campo del derecho penal. Radbruch hace algunos aportes respecto de respecto de la omisión. Y Radbruch dirá que no es correcto hablar de acción y omisión como conceptos similares, porque hay una contradicción. Eso en su momento en la omisión lo volveré a topar. Pero antes de ir al esquema neocantiano me estoy olvidando de otras cosas, del esquema causalista. ¿Cómo se entendía la tipicidad, cómo se entendía la anticuidad y cómo se entendía a la culpabilidad? En el esquema neocantiano, en el esquema causalista, naturalista, el esquema de Liz-Belling, el tipo, ¿no? Es una descripción puramente objetiva, ¿ya? Una acción típica no siempre es antijurídica, puesto que puede existir alguna causa justa que lo justifique, ¿no es cierto? En eso estamos claros, ¿verdad? Y en ese sentido, entonces, la tipicidad es puramente objetivo-descriptiva. El tipo, en otras palabras, el tipo lo que hace es describir conducta, ¿ya? Por eso que después hablarán algunos autores de que la tipicidad es aquel marco donde encaja la puerta, ¿ya? Donde el marco es el tipo y la puerta, la conducta humana. La antijuricidad para la escuela causalista, para el esquema Liz-Belling y todos los seguidores, es una contradicción objetiva entre la conducta y todo el ordenamiento jurídico, ¿ya? Y es entonces, en ese sentido, sigue siendo una construcción objetiva, pero bueno, ya no será objetiva descriptiva, ¿no? Como lo es el tipo, sino será una construcción objetiva normativa, pero al fin de cuentas objetiva. Mientras que la culpabilidad era el único aspecto subjetivo del delito. ¿Y cómo se lo definía? A este aspecto subjetivo del delito, como nexo psicológico que hay entre el sujeto y el hecho. Y justamente en ese nexo psicológico existirán formas de manifestación, o lo que conocemos nosotros ahora como grados de culpabilidad, ¿ya? O así se lo dirán, grados de culpabilidad, dolo y culpa, ¿verdad? Ojo, esta construcción, este traslado ya lo explicaremos en la escuela finalista. ¿Y qué es la imputabilidad para el esquema causalista?
es el presupuesto de culpabilidad. Es decir, indicio también de culpabilidad. Una suerte de símil con lo que sería la tipicidad para la antijuridicidad. ¿Ya? Meros indicios. Ahora sí, el esquema neocantiano, entonces digo, ha tenido como referencia a Mesger, a Radbruch, entre los más importantes, no solo a ellos, ¿no? Honeck también estaría aquí. Algunos lo ubican a Mayer también aquí. Otros incluso le ponen aquí a Maurach también, aunque Maurach, en la postura de otros autores, Maurach es una suerte de postura ecléctica entre el finalismo y el neocantismo, los neocantianos, el neocantismo. ¿Cuál es la crítica que hace el sistema neocantiano? Los neocantianos. Ellos dicen, los neocausalistas, que bajo el esquema causalista seguido a rajatabla, no se puede explicar toda la realidad. La acción, respecto de la acción, por ejemplo, la modificación del mundo exterior. Dirán los neocantianos que no todo delito implica modificación del mundo exterior, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, dirán ellos, con los delitos contra la honra? ¿Dónde hay una modificación en el mundo exterior en el delito contra la honra? ¿Dónde? Luego también, ¿qué pasará ahora con la construcción de los delitos de mera actividad, por ejemplo? ¿En los delitos de mera actividad hay un resultado o no hay un resultado? Bueno, en su momento también veremos la clasificación de delitos de peligro en concreto, en abstracto, delitos de mera actividad y delitos de resultado. Pero ¿cómo se construye el delito de resultado? De mera actividad. ¿Dónde está el resultado en la realidad? ¿Dónde se puede ver el cambio en el mundo exterior? ¿Cuál es el cambio en el mundo exterior? ¿O lo que hay simplemente ahí es una cuestión normativa, una construcción normativa en los delitos de mera actividad? Es solo una cuestión normativa, la verdad. Por eso es de mera actividad, por el mero hecho de realizar el acto, sin que haya una antijuridicidad material, se configuraría en teoría parte del Sí. delito. Entonces, eso es lo que hace esa crítica es la que empiezan a ver los neocantianos. Es decir, no, esta modificación del mundo exterior no es para todos los delitos, no es perceptible en todos los delitos, y entonces no. Debe aceptarse que también hay valoraciones. Hay valoración. Respecto de la omisión, por ejemplo, y esta es la cuestión que les decía de Radbruch, la acción como concepto general no puede abarcar la omisión. Es decir, si se define el delito como acción y u omisión, es un error. Es un error incluso hasta lógico. Y eso es lo que vio Radbruch. ¿Ya? Radbruch decía, no puede ser que acción sea A, ¿no? Y omisión sea no A. Y entonces A y no A, ¿qué es? En la lógica. ¿Qué es ser y no ser en la lógica? P y no P. En la lógica jurídica, incluso esto nos enseñan en lógica jurídica. ¿Qué es ser y no ser? ¿Cómo se entiende esto en la lógica? O en los conjuntos. No. Bueno, eso es una falsedad. ¿Ya? Obviamente es una contradicción. No puede existir. Luego, bueno, Disculpe, sí, buenas noches. Por favor, ¿podría dar un ejemplo sobre los delitos de mera actividad? por ejemplo, el porte de armas es un delito de mera actividad. Gracias. Es que los delitos de mera actividad, bueno, en su momento les he dicho, si vamos en la teoría del tipo, vamos a topar estos temas: delitos de mera actividad, delitos de resultado, delitos de peligro en concreto, delitos de peligro en abstracto. Tal vez la discusión que hay incluso sobre los delitos de peligro y la contradicción que existe para algunos autores en cuanto a los delitos de peligro en abstracto. Acá hay autores que dicen, no puede haber peligro en abstracto. ¿Cómo se ve un peligro en abstracto? El peligro es concreto, no hay peligro en abstracto. Pero, como dijo un compañero, Eric, hace un momento, los delitos de mera actividad se configuran solo por el hecho de agotar la acción como tal, no porque exista un resultado en la realidad. No es como matar, que hay un resultado. ¿Ya? Entonces, en la omisión, dirá Radbruch,
y lo vamos a retomar esto ya en el tema ya de la omisión como tal, no puede hablarse de acción y omisión al mismo tiempo, ¿ya? No puede hacer y no hacer al mismo tiempo. Entonces, luego vendrán las discusiones de que será correcto más bien hablar de comportamiento humano, de realización de la voluntad, o comportamiento voluntario, incluso conducta. Que incluso esa es una palabra que la vemos en la definición del delito, esta sería la definición no formal, sino material del delito, desde las categorías dogmáticas. Cuando nos preguntan qué es el delito, bastantes personas tienden a responder como conducta, ¿no? Típica, antijurídica y culpable, ¿ya? Es aceptable, pero no es aceptable la definición de acción y omisión típica, antijurídica y culpable. Y es que es obvio, la omisión no se puede constatar desde la verificación empírica. Es la crítica que se les hacía a los causalistas. Por ejemplo, y este caso está propuesto en Nodir Agudelo. Dice, vemos a dos mujeres y frente a cada una de ellas un niño, ¿no? Los dos niños mueren por falta de quien les dé alimento. ¿Cómo saber si la mujer A y la mujer B son responsables penalmente a título de homicidio agravado por el parentesco? Bueno, esto lo pone ya desde la legislación colombiana, ¿no? Esta agravante. Pero ¿cómo saber entonces si es que la mujer A, por no darle de comer a un niño que está frente a ella, y la mujer B, por no darle de comer a un niño que está frente a ella, es responsable por omisión? ¿Cómo saber? ¿Cómo se verifica eso en el mundo exterior? ¿Cómo es perceptible eso para entender que ese no hacer es delito? No sé si alguien me puede ayudar con... Por la condición de garante. Ya, pero bueno, eso por lo que ya sabemos ahora, tal vez los tipos de omisión, ¿no es cierto? Ya, pero desde la construcción causalista, ¿cómo saber que está omitiendo A o está omitiendo B? Que ese no hacer, ¿no? Es valorado negativamente en el derecho. Entonces, si es que nos quedamos con la modificación del mundo exterior perceptible por los sentidos, es decir, un resultado que modifica el mundo exterior y es perceptible por los sentidos, aquí no había manera de establecer si hay o no hay delitos, ¿se dan cuenta? ¿No es cierto? Claro, sabemos ahora que tendríamos que ver los criterios de la omisión y claro, como ha dicho Eric, en la comisión por omisión, la cuestión de la posición de garantía, ¿no es cierto? Pero eso lo vamos a ver en la omisión ya en el tema concreto, pero ¿cómo? No tiene pies ni cabeza, ¿no es cierto? Y es que entonces la omisión no se lo puede entender como lo entendían los causalistas como un simple no hacer. No es un simple no hacer. Y ya después vamos a ver en la omisión que no, que más bien sobre todo, detrás de toda omisión sí hay una acción, ¿ya? Con lo que se acepta mayoritariamente ahora. Y por eso es que a la omisión se lo trata como un tipo aparte. Como se lo estudia al tipo imprudente con sus características, como se lo estudiará al tipo de imperfecta realización con sus características, y como se lo estudia al tipo omisivo con sus características, ¿ya? Y entonces, no hay manera del sistema causal de establecer este nexo, no se puede, porque el no hacer, la omisión no es solo el no hacer, y nos vamos a quedar con esto, como digo, cuando entremos en el tema de omisión vamos a ahondar más, pero nos vamos a quedar con esto. Es que omisión no es el simple no actuar. La omisión, y como lo entienden la mayoría, la omisión es no hacer algo que estoy obligado, pero jurídicamente a hacer, ¿cierto? La tipicidad y la antijuricidad respecto de la escuela neocantiana, bueno, se las siguió considerándolas como elementos prevalentemente objetivos. Digo prevalentemente objetivos porque en ciertas ocasiones se deberán hacer valoraciones. Ya, o sea, siguió siendo objetivo, pero bueno, pasó de ser objetivo, por ejemplo, la tipicidad, de ser objetiva descriptiva a ser objetivo valorativa. ¿Dónde, si alguien sabe y me ayuda,
¿Dónde se expresó eso de la cuestión valorativa, por ejemplo, en el concepto de la tipicidad para esta escuela neocantiana? ¿En dónde? Y que todavía lo seguimos manteniendo hasta ahora en la construcción teórica del tipo. No. ¿Alguien tiene una pequeña idea de lo que estoy preguntando? Estoy diciendo que los neocantianos dijeron, no, a ver, el tipo no es una construcción puramente objetiva siempre, se acepta que es objetiva, pero en algunos momentos hay que hacer valoraciones, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el aporte de los neocantianos para la construcción actual de la teoría del delito en ese sentido? ¿Qué es lo que existe en la construcción de los tipos? No entro todavía a la teoría del tipo, pero yo ya lo mencioné en la parte objetiva del derecho penal, cuando hablé sobre la norma jurídico penal. ¿No? ¿Les suena lo que yo alguna vez hablábamos de elementos normativos? ¿Les suena lo que puede ser elementos subjetivos del tipo? Bueno, a esto se hace referencia. Justamente los neocantianos decían que el tipo no puede ser siempre, pero se acepta que mayoritariamente sí es objetivo, pero en algunas cuestiones objetivo valorativo. ¿Por qué? Porque en la construcción del tipo también van a existir elementos subjetivos. Ojo, no estoy diciendo tipo subjetivo, no estoy diciendo tipo subjetivo, estoy diciendo elementos subjetivos del tipo. Yo lo mencionaba cuando hablábamos de las normas primarias, normas secundarias, normas de emisión, de valoración, hablábamos de, y después veíamos los elementos normativos del tipo, incluso esto lo topamos en la relación que existiría con la norma penal en blanco, ¿no? Si es que cuando existe elemento normativo y nos toca remitir para definir algo, ¿es norma penal en blanco o no es norma penal en blanco? Eso ya lo resolvimos en ese tema. Y entonces ellos se dieron cuenta que existen elementos, la construcción de los tipos a veces va a tener necesariamente elementos valorativos, que pueden ser normativos, justamente. Sí, cuando se tienen términos normativos hay que hacer una valoración, ¿no? Y cuando se tienen elementos subjetivos se está haciendo también una valoración que no es propiamente descriptiva. Por ejemplo, y eso es el típico ejemplo, el tipo que diga la persona que con ánimo de, pues ahí tienen elementos subjetivos del tipo. Que sí, obviamente hay una relación con el tipo subjetivo a todas luces, porque hay una incompatibilidad, y creo que igual más adelante lo vamos a ver en la teoría del tipo, hay una incompatibilidad entre elementos subjetivos con el tipo subjetivo imprudente. Se dice, y es que tiene sentido, que si un tipo tiene esta construcción, ánimo de, ¿no es cierto?, necesariamente el tipo subjetivo, al tener el tipo objetivo, estos elementos subjetivos, el tipo subjetivo va a ser necesariamente doloso, no puede ser imprudente. Bueno, respecto de la culpabilidad, se pasa a un concepto de culpabilidad normativa, ¿ya? Ya no se plantea el concepto psicológico de la culpabilidad. Esto también en la categoría de la culpabilidad lo vamos a retomar. Yo les decía, vamos a retomar el debate, si es que se tiene el concepto psicológico, concepto normativo, pero se habla ya de un concepto normativo, de culpabilidad normativa, y se acuña el término de reprochabilidad del comportamiento. ¿A quiénes les debemos, por ejemplo, la construcción normativa de la culpabilidad? Entre otros y entre los más importantes está Reinhard Frank, ¿no? Y Goldschmidt, por ejemplo. Pero también hay otro autor que hace aportes en la escuela neocantiana, ¿no? Respecto de la culpabilidad, y nos dirá que lo que importa en la culpabilidad es la exigibilidad de otra conducta o la imposibilidad de exigencia de otra conducta. Ya, esto es tomado del pensamiento de Heinrich Henkel. Y luego vendrá el sistema finalista, esquema finalista, escuela finalista. Máximos representantes, Hans Betzel,
o como he escuchado que otros maestros le llaman, no les dicen Wetzel, sino le traducen tal como está, como Welzel. No me hago problema. Yo, para no confundir con el maestro Johannes Wessels, le digo Wetzel, perdón. Y sus seguidores. Armin Kaumann, seguidor directo, igual de la escuela de Bonn, y se dice, y ahí no sé si Eric me ayudas con esa precisión, se dice que el maestro Zaffaroni también es de la línea, Nori Agudelo lo cita y dice que Zaffaroni tiene el pensamiento de finalista. No sé si ya ahora, más allá de la obra del tratado de él, se ha alejado de esa postura o sigue manteniendo sigue manteniendo la teoría finalista. O sea, él analiza aún las teorías funcionalistas, pero él defiende sobre todo las teorías finalistas y sobre todo el concepto de acción. Alejarse de la acción para Zaffaroni es también alejarse de la finalidad del derecho penal de acto y no de autor. Dale, gracias. Y entonces, la acción humana para Wetzel, y aquí viene la lucha de escuelas, es acontecer final, no solo acontecer causal. Ya vamos a ver por qué es vidente. Wetzel dirá que el acontecer, la acción desde la teoría final es una acción vidente, que incluso traspasa el tiempo, mientras que el acontecer causal, ¿no? La escuela causalista, que era la dominante, Wetzel se refería a la escuela dominante, y en ese momento la escuela dominante era el sistema causalista. Recuerden, los neocantianos hacen aportes interesantes, pero respecto de que hay elementos valorativos en la construcción de la teoría del delito, ¿verdad? Pero siguen aceptando muchas cosas del causalismo, o sea, siguen aceptando, por ejemplo, la posición sistemática del dolo y la culpa, siguen aceptando, si bien es cierto, ellos pasan del nexo psicológico a un concepto normativo, pero el dolo y la culpa lo siguen manteniendo en la culpabilidad. Y como digo, en la tipicidad, si bien es cierto, aceptan, y ese es el aporte también de que existen elementos subjetivos del tipo en el tipo objetivo o en el tipo positivo, para quienes después, ya veremos más adelante, aceptan la teoría de los elementos negativos del tipo, plantean que hay excepciones, pero la regla es que el tipo sigue siendo meramente objetivo. Y entonces Wetzel plantea que aquí existe un elemento que va a integrar siempre la acción, y que es la voluntad. Y esta voluntad implica necesariamente finalidad. Por eso es que se conoce a esta escuela o esta teoría como la teoría final de la acción. Hay quienes la llaman la mal llamada teoría de la acción final. Hasta ahora no encuentro por qué le dicen la mal llamada expresamente, que alguien diga, a ver, esto es mal. Yo he deducido que lo dicen así porque a quienes critican también a Wetzel plantean que Wetzel no es quien planteó necesariamente como pionero la sistematización del dolo y la culpa, sacarla de la culpabilidad y ponerla en la tipicidad. Más bien ahí dicen, a Wetzel se lo adelantó, por ejemplo, otro jurista que es Alexander Graf Sudona, ya haciendo esta sistematización. Pero claro, quienes defienden a Wetzel dirán, sí, es cierto, Alexander Graf Sudona, hasta cierto punto sí, esquematizó también como Wetzel, pero el mérito de Wetzel es que él sí pudo explicar el por qué está ahí el dolo y la culpa. Mientras que Alexander Graf Sudona, según los estudiosos, no pudo hacerlo. Lo que pudo explicar es el por qué hay que sacarlo de la culpabilidad, pero no explicó por qué debe quedarse en la tipicidad el dolo y la culpa. Y ese entonces es el mérito de Wetzel. Y ahí está una cita de Wetzel: es dirección de la voluntad hacia metas propuestas por la conciencia que se adelanta al tiempo. Esto es lo que justificaría el por qué he puesto ahí que el acontecer final es un acontecer vidente. Wetzel nos habla de algunas fases de la realización de la acción, ¿ya? Primero nos habla de una fase de realización, interna de realización, y luego nos va a hablar de una fase externa de realización. ¿A qué se refiere la fase interna de realización? Ok,
Que el sujeto anticipa mentalmente el fin. La primera. Luego, el sujeto determina los medios y luego considerará los posibles efectos. De ahí que entonces diga que se adelante en el tiempo. Anticipación mental del fin. Fijación de una meta. Determinación de los medios se lo hace en base a su saber causal. Es decir, el dominio del curso causal. Si va a dominar el curso causal, obviamente va a tener que saber y conocer los medios que va a usar para dominar ese saber causal, ese curso causal. Por ejemplo, si yo quiero ir a la universidad, ¿no? Esa es mi meta, llegar a la universidad. Yo, como persona que domina el curso causal, he de escoger los medios para llegar a la universidad. Entonces, ¿qué debo hacer todos los días para ir a la universidad? Pues bueno, ya dependerá de la rutina también de cada uno, ¿no? Pero levantarme, bañarme, cambiarme, desayunar, cepillarme los dientes, salir, tomar un bus, 3, 4 buses, lo que fuere, llegar a la universidad. Y lo mismo de regreso. Y la consideración de los posibles efectos. Fundamenta la realización de lo querido. Claro, o sea, también me adelanto a saber qué va a pasar. Es decir, ¿qué pasa si es que yo quiero ir a la universidad y no hay el bus, por ejemplo? O existe un paro, por ejemplo. Entonces, también puedo prever los posibles efectos de las metas que me fijo. Y por eso es que, y aquí viene el aporte de Betzel, es que él no estaba formulando un concepto de acción, si es que se quiere, deontológico. O sea, no se estaba formulando un concepto de acción desde el derecho y para el derecho, solo para el derecho penal, perdón. ¿Ya? O sea, él no estaba haciendo énfasis en conductas penalmente relevantes, desvaloradas por el derecho penal. No. Betzel estaba formulando una construcción teórica, filosófica de la acción, válida para todo, válida para todo. O sea, para poder entender cómo es la cuestión de la voluntad que estaría inmersa en la acción en el acontecer diario de cualquier ser humano, no necesariamente para conductas penalmente relevantes. ¿Me hago entender? Y este es el aporte que está no solamente en la obra de él, en el manual que tiene, tampoco está en la obra pequeña que tiene sobre la acción final, sino que esto también lo repetirá él en la obra de Filosofía del Derecho, Introducción a la Filosofía del Derecho de Betzel. Betzel fue profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad de Bonn. Y asimismo, entonces, valdría la pena, para quienes les interese, leer la obra de Santiago Nino, profesor argentino, que también tiene una obra que se llama La Filosofía de la Acción, donde también trata de dar un concepto no desde las conductas penalmente relevantes, es decir, no desde lo que es desvalorado por el derecho penal, sino un concepto filosófico general de la acción. Luego, la segunda fase para Betzel será la fase externa de realización. Entonces, ¿qué es lo que se da en esta fase? Se desata el proceso causal y obviamente se dirige el proceso causal. Miren ustedes que, es decir, acá es lo concreto ya. En el momento concreto, ¿ya? Y por eso es que dice que se da fuera, esta fase externa de la realización obviamente se da fuera de la conciencia y en dirección al tiempo real. El dolo en el finalismo. Todo dolo de tipo es una voluntad finalista de acción, pero no toda finalidad es un dolo de tipo. ¿Alguien puede explicar esto? ¿Qué entiende por esta frase? Todo dolo de tipo es una voluntad finalista de una acción, pero no toda finalidad es un dolo de tipo. No, ¿alguien me podría ayudar, colaborarme con qué entender, qué entiende? No.
Podría estar aquí tratándose sobre la legítima defensa, que no es la finalidad un dolo en sí mismo. Ay, joder. Más bien es al revés. Si es que aceptamos la construcción del finalismo, en la legítima defensa y en toda causa de exclusión de la antijuridicción o causa justa o causa de justificación, existe dolo. Mire usted que... Perdóneme, porque si dice todo dolo de tipo es una voluntad finalista, ¿no es cierto? Si ya tenemos el tipo en la ley, eso sí es un dolo de tipo. Pero si hablamos de la legítima defensa, no es con la intención de causar daño, sino para defenderse a sí mismo. Pero es que la persona que mata por defensa, ¿sabe o no sabe que mata? Sí, Entonces hay dolo. sí. Claro, claro que desde la antijuridicidad, ¿no es cierto? La causa justa está legitimada por el derecho, ¿no? Y esto lo vamos a ver en las causas de exclusión de la antijuridicidad, incluso vamos a entender la doble vía que hay en las causas de justificación, la doble vía que existe, la una, la defensa del individuo, pero sobre todo la otra, la defensa del ordenamiento jurídico, que es como entienden los juristas, los penalistas de esta cuestión de la antijuridicidad, ¿ya? E incluso vamos a ver aquella frase de que el derecho no puede ceder al injusto. No sé si han escuchado esa frase. Vamos a verla en la antigüedad. Pero mire que en toda causa de justificación, o sea, la persona que se defiende en una lesión, en una agresión actual, real, o en un estado de necesidad, ¿no es cierto?, ponderando bienes jurídicos, o en una legítima defensa de terceros, sabe que está matando. Entonces, ¿conoce o no conoce el tipo? A todas luces la respuesta es sí, conozco el tipo. Lo que pasa es que mi actuar está legitimado por el derecho. Es decir, está protegido por el derecho. Pero La cosa, sería, profe, perdón, en ese caso que usted está planteando, sería siempre una conducta típica, pero no antijurídica, porque está justificado el actuar si hay, digamos, una legítima defensa. así mismo es, justamente. No Y sería una también conducta antijurídica. es que no es conducta antijurídica. Por eso mismo la legítima defensa es causa de exclusión de la antijuridicidad. No es antijurídica, obviamente. No es antijurídica. ¿Y dónde está esa protección a esa conducta de legítima defensa? En el derecho mismo. Por eso digo que la antijuridicidad tiene dos vías o dos direcciones. Así lo entienden los juristas. La una, la protección del individuo, la esfera individual, pero la que más, y después la esfera supraindividual, la defensa del ordenamiento jurídico. Y es que en el mismo ordenamiento jurídico se establece, ¿no?, que esas conductas son legítimas, son causas de justificación. En el mismo, y esto que ha dicho la compañera va de la mano incluso con lo que hablábamos a un inicio, ¿se acuerda? ¿Toda conducta antijurídica es culpable? Y la respuesta era que no, ¿no es cierto? Veíamos que en el incumplimiento de un contrato civil, ¿hay o no hay una conducta antijurídica? Claro que hay una conducta antijurídica, porque y eso dicho, el término antijurídico no es propio del derecho penal, es antijurídico respecto de la norma civil, pero es culpable, o al revés más bien, podría ser también al revés. Toda conducta culpable en el sentido de otra rama del derecho puede ser antijurídica para el derecho penal. La respuesta es que no, ¿no es cierto? Lo que decía hace un momento, es que no toda conducta típica, ¿ya?, necesariamente tiene que ser antijurídica, porque pueden existir causas justas. La frase que está aquí no va mucho en ese sentido, ¿ya? Y va un poco para contextualizar. Y este es el otro aporte de Betzel. Betzel es quien da una definición del dolo. Y es la definición que está aceptada en la mayoría de tratadistas. Digo, está aceptada en la mayoría porque hay quienes incluso dicen no deberíamos meternos a definir concretamente qué es el dolo. Uno de ellos es el profesor Miguel Díaz, porque respecto del dolo, no sé si ustedes lo han visto, hay autores que están tratando de
dar otras posturas teóricas del dolo. Por ejemplo, Greco. Greco está eliminando el aspecto volitivo del dolo, ¿no? Y ahí me parece que es Greco y no sé si es Pupe también, plantean de que basta solo con el aspecto de cognoscitivo, ¿ya? Para plantear que existe dolo. Claro, eso para quienes critican dicen, bueno, y después, ¿cómo explicamos entonces el dolo eventual? ¿Cómo explicamos, sobre todo el dolo eventual? ¿No? ¿Cómo explicamos teóricamente eso si es que quitamos la cuestión de la voluntad? ¿Ya? O sea, solo, es decir, se está dando énfasis otra vez a las teorías solo de la representación, no a las teorías de la voluntad, ¿ya? Bueno, pero la mayoría de tratadistas, y ustedes saben la definición de dolo, la que sabemos por teoría, porque recuerden ustedes que la definición del dolo que teníamos antes de la reforma era una burla, ¿no? Una burla para los estudiosos del derecho penal, ese designio de causar daño. Ahora con la reforma se adoptó ¿qué es el dolo? Y ya se habla de que es la conciencia y la voluntad o el querer y conocer los elementos objetivos del tipo. Así se define el dolo. Y así lo definió Betzel. Ese es el aporte de Betzel también. ¿Y por qué cito esta definición de dolo de Betzel? ¿O por qué cito esto? Porque el dolo, la traducción de la palabra alemana también está mal entendida. ¿Cómo se traduce? No tengo a la mano la palabra alemana. Escúcheme un momento para encontrar la palabra alemana. Si alguien me ayuda, si he escuchado esa palabra alemana, la palabra en alemán de dolo. Profe, Sí. en el caso de la teoría de la acción, colocan al dolo en ese desvalor de la acción, ¿verdad? Del tipo, que lo ven como una cosa natural, no sé, que está ya. La acción penal que es propia naturaleza, ¿verdad? A ver, pero hablamos también de un dolo malus y un dolo penalmente valorado. No sé si dentro de esta teoría de la acción que ven los... A ver, lo que usted me habla del dolus malus lo vamos a ver en la culpabilidad, porque el dolus malus refiere a que el dolo tiene que ver con la conciencia de la antijuridicidad. Eso es otra cosa. Dolus malus, a eso se referencia el dolus malus. Y justamente eso justificaba que se ponga el dolo y a la culpa en la culpabilidad. ¿Ya? Ese es el dolus malus. Es que yo creo que no estoy equivocado en eso. No va por ahí. Lo que usted me ha dicho hace un momento de que se entendía como algo general al dolo, como intención, eso sí es lo correcto. Y eso es lo que quería, por eso estoy preguntando si alguien tiene a la mano o ha escuchado la palabra en alemán. Estoy tratando de buscarla en el libro, pero no la encuentro. Pero aquí está. Deme un segundito para no quedar mal con la palabra. Ya, la palabra en alemán, y no sé si la estoy pronunciando bien, si alguien me corrige, si es que alguien de aquí sabe alemán, es Vorsatz, ¿ya? Esa traducción al español se la puso como dolo. Pero en los alemanes la traducción de esa palabra no es dolo. La traducción es intención. ¿Ya? Y entonces, para Betzel, en toda acción habría intención, pues. Y eso no lo discute él. ¿Hay o no hay una intención cuando yo levanto mi celular? ¿Hay o no hay una intención cuando yo leo? ¿Hay o no una intención cuando yo vengo y doy la exposición? Hay una intención clara. Entonces, en otras palabras, en todo accionar, ¿ya? Existe intención. Pero el dolo, como tal, como lo entendemos en la traducción española, al español, el dolo ya es un concepto técnico, jurídico. No así la palabra intención. La palabra intención no es un concepto técnico jurídico. El dolo sí. Y por eso es que todo dolo de tipo es una voluntad finalista de una acción. Pero no toda finalidad es un dolo de tipo. ¿Me hago entender? Lo que está diciendo, pero no toda intención es un dolo de tipo. En otras palabras,
no todo es conducta penalmente relevante, pues. Entonces, el montar un caballo, el leer, el esfero, no, el levantar un esfero, ¿hay intención? Sí, pero en esa intención hay dolo, no. El dolo típico, el dolo de tipo es otra cosa. Es un concepto puramente técnico-jurídico, según Betz. ¿Ya? Y por esta línea también es que le criticaban a Betz respecto a las traducciones de algunos autores. El dolo es el saber y querer de la recepción del tipo objetivo, ¿no? Para quienes aceptan la teoría de los elementos negativos, más adelante vamos a ver, es la misma definición, pero del tipo positivo, no del tipo negativo. El dolo pasa a ser de conciencia de la antijuicialidad, que es a lo que se hace referencia con dolos malos, a conocer y querer la realización de un hecho típico. Por eso es que el dolo es avalorado neutro. El dolo integra la acción, eso es lo que dice Betzel, en el sentido de, si es que quieren, en el sentido amplio de intención, ¿ya? Pero, y esto también en alguna vez lo leí en Zaffaroni, me parece, claro, Betzel se da cuenta que, si bien es cierto, él plantea que la voluntad está en toda acción, ¿no? Esta cuestión de voluntad y finalidad está en la acción no es un concepto normativo para esta escuela, ¿no? Ya se verá que la acción posteriormente, como Gaussel, por ejemplo, también habla de acción como concepto también normativo, ontológico y normativo. Luego ya revisaremos también el concepto personal de acción, que es concepto de la escuela roxiniana. Pero la acción no es un concepto, en esta escuela, recalco, un concepto deontológico, es un concepto ontológico. Pero si la voluntad integra ese concepto ontológico, ¿dónde debería traducirse para que sea un concepto normativo? Esa voluntad. La única categoría que nos queda es la tipicidad, pues, porque se entiende que en la tipicidad se describe justamente el accionar. Entonces, de ahí la posición sistemática del dolo, la voluntad primero en la acción, ¿no? Y de ahí la posición de la voluntad en la tipicidad, obviamente, si se entiende como concepto técnico jurídico que el dolo es voluntad y conocimiento de los elementos objetivos del tipo, pues pasará a integrar la tipicidad, pasará a integrar la categoría dogmática de la tipicidad, propiamente la tipicidad subjetiva. Y bueno, hasta ahí llega la evolución de las escuelas del delito. No me meto en las escuelas roxinianas, no voy a hablar del funcionalismo. ¿Por qué? Porque con Betzel, aunque salvo que aquí alguien tenga alguna postura en contra, y tampoco, no me entiendan mal, no estoy desmereciendo el pensamiento de Roxin. Obviamente Roxin es de los penalistas, el más grande penalista vivo que tenemos, y lo tenemos vivo aún. Entonces, no me malentiendan. Lo que estoy diciendo, lo que voy a decir es que con Betzel se da esta construcción ya sistemática de toda la construcción de la teoría del delito, respecto de todas las categorías, acción, tipicidad, antijuicialidad, culpabilidad, se da ya una construcción. ¿Por qué? Porque incluso respecto de la posición del dolo, se dieron consecuencias en la teoría del delito. Por ejemplo, se pasó del error de hecho y del error de derecho, esa distinción incluso civil, se pasó a la distinción que ahora ya la manejamos, que es error de tipo, error de prohibición, ¿verdad? Betzel también hace aporte respecto de la tentativa, no así, lo explica de alguna manera el delito imprudente, pero esa es la crítica que la veremos en la acción. Vamos a retomar el tema de la crítica al concepto final, porque para quienes critican a Betzel, si es que se acepta este concepto de finalidad en la acción, en los delitos imprudentes no habría acción, porque en los delitos imprudentes no hay finalidad, pues. Si se dan cuenta que la finalidad se desvía. Yo salgo a mi casa a manejar y atropello a alguien. ¿Mi finalidad cuál era? ¿Atropellar o ir a la casa? Entonces, para los críticos, Betzel no pudo justificar
este tipo, el tipo imprudente. ¿Ya? Betzel emitirá como contestación un pequeño paper, un artículo donde él de alguna manera trata de justificar que su teoría final de la acción sí explica también el delito imprudente. Vamos a tratar de verlo eso ya en el concepto de la acción. Pero entonces, este concepto de error de tipo, error de prohibición, la superación del error de hecho, la superación del error de derecho, la tentativa, el concepto de deber objetivo de cuidado en los delitos imprudentes también, o la norma objetiva de cuidado, pues es la construcción máxima de la teoría del delito. Luego de Betzel, con los postfinalistas, claro, se vendrán a hacer discusiones, pero ya puntuales, ¿no? O sea, ya no se debate la estructura de acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad. No, ya no se debate eso, sino que se empezarán a debatir temas puntuales. Sí, temas, por ejemplo, sobre las teorías del dolo ahora, es decir, que solo el dolo sea elemento, se reabra la discusión sobre mantener solo la teoría de la representación en el dolo y no la teoría ya de la voluntad. Temas, por ejemplo, como igual la construcción del bien jurídico. Roxin vendrá a dar un enfoque sobre cuestiones teleológicas del derecho penal, es decir, fines, que el derecho penal ha de estar en función incluso de la política criminal, ¿no? Jacobs vendrá a hacer hasta cierto punto dar de cabeza e incluso adecuar posturas sociológicas, teoría de los roles, teoría de los sistemas en el derecho penal, esa cuestión de la vigencia más bien de la norma sobre la protección de bienes jurídicos, pero aceptando obviamente la misma construcción que se ha tenido con Betzel, o sea, acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad. Y miren ustedes que no se ha discutido la postura sistemática del dolo y la culpa, ¿no? No así se habla temas puntuales como imputación objetiva, ¿no? Temas sobre qué pasa con la imputación objetiva en los delitos imprudentes, qué pasa con la imputación objetiva en los delitos omisivos, ¿verdad? Y así. Entonces, la construcción teórica como tal, a mi criterio también, en Betzel termina. O sea, sistemática de la teoría del delito. El debate teórico en los temas puntuales continúa. Autoría y participación con el dominio y el hecho en la obra de 1965 de Roxin. Y así hasta ahora los post-roxinianos y los post-jacobsianos. Entonces, para mí, lo importante es haber hecho este barrido histórico, al menos hasta aquí, hasta el finalismo. ¿Por qué? Porque ya la otra semana vamos a empezar ya con las categorías que creo que es lo que les interesa a la mayoría. Ya vamos a empezar ya con la acción. Y entonces, la otra semana hablaremos de toda la evolución del concepto de acción y les compartiré el link del video donde están 5 casos. 5 casos cortitos. Esos 5 casos hay que resolverlos a la luz de mi exposición y de lo que puedan leer también aparte. Entonces yo preguntaré o abriré la conversación del primer caso. Diré, ¿quién cree que hay acción o quién cree que no hay acción? Y aquí lo importante es exponer el por qué creen que sí hay acción a la luz de las teorías o por qué creen que no hay acción a la luz de las teorías. Entonces, creo que hasta ahí llegaríamos. No sé si es que hay alguna pregunta respecto de esto o algo que no haya quedado claro o creen que, o si es que la exposición fue muy corta, no sé. Les escucho. ¿Les pareció algo, tal vez, importante haber hecho al menos este recorderis de la evolución histórica de los esquemas del delito? Siempre es importante. Súper bien, Leo. Gracias. Gracias. Bueno, antes de ya despedirnos, quisiera que alguien de las personas de los estudiantes o las personas que creo que aquí también hay en el libre ejercicio, ¿qué postura creen que tiene el Código Orgánico Integral Penal? ¿Nuestro código qué es? ¿Es causalista, finalista, funcionalista, mixtura, posfinalista, roxiniano? ¿Qué somos? Mm,
con las últimas reformas y también con la adecuación del concepto de dolo, yo creería que ya se acerca mucho más al finalismo, porque antes con el dolus malus y sin las teorías del error, ya estábamos hablando de una mezcla que se parecía más al causalismo, la verdad. Y en el Código Integral Penal no tenemos también acuñada la cuestión del riesgo, del incremento del riesgo. Sí, explícitamente no, sino que hay teorías, bueno, hay el principio de nexo causal de la prueba que se puede contemplar bastante bien en todas las teorías de atribución, incluida la imputación objetiva. Y también pues en los delitos de peligro abstracto, peligro concreto, es aplicable, son aplicables las teorías funcionalistas, pero explícitamente una norma que haga atribución a que para que exista una atribución de una responsabilidad es necesario analizar un riesgo. No, puesta a peligro sí se refiere, hay referencias a la puesta en peligro, pero la puesta en peligro también fue debatida en la escuela finalista, tengo entendido. Autoría y participación sí se debatió en la escuela finalista. Yo les quiero comentar algo. Ustedes saben que una de las garantías del debido proceso es la motivación, ¿no es cierto? Efectivamente. ¿Cuáles son las reglas que debe ver el juzgador al momento de motivar, las reglas que ha dado la Corte Constitucional respecto de la motivación? Son la lógica, la razonabilidad y comprensibilidad. Ese es un criterio que se ha venido ya en varias sentencias, en varios fallos de la Corte Constitucional, repitiendo. Para que exista motivación ha de existir lógica, ha de existir razonabilidad y ha de existir comprensibilidad, ¿verdad? ¿Cuál es la pena por falta de motivación? Nuestra Constitución dice que todo acto administrativo, resoluciones administrativas y fallos judiciales tienen que ser debidamente motivados, so pena de nulidad, ¿no es cierto? Sí, ¿Verdad? Ahora, ¿qué les parece lo que voy a decir a continuación? Y con esto acabamos. Y por eso, y lo que voy a decir es un poco también para que entendamos la importancia de las escuelas y de ver en qué teorías estamos, o qué teoría se maneja, y no contradecirnos en las teorías ni con los autores. Miguel Díaz, en una entrevista que le hicieron al profesor Miguel Díaz García Conyedo, ¿no? Un profesor de la Universidad de León, y al profesor Juan Antonio García Amado, profesor de Filosofía del Derecho, no recuerdo en qué universidad es profesor, cuando ellos analizaban, les invitaron a una entrevista con claros tintes políticos, los que invitaron con tintes políticos. Miguel Díaz y el profesor Juan Antonio García no creo que hayan venido con tintes políticos, pero claramente había un tinte político en los que invitaron. Les invitaron a que analicen las sentencias justamente del caso del exmandatario, de Rafael Correa, y todos los que estaban implicados en el caso, que supuestamente es un caso hito en el Ecuador. Bueno, sí, porque se abrió el debate de autoría y participación, ¿verdad? Pero les invitaron a analizar. Y Miguel Díaz dijo algo interesante, y yo no sé si ustedes comparten esto, en relación a la motivación, y va ligada justamente a los autores. La sentencia tiene que ser lógica, tiene que ser razonable y tiene que ser comprensible, ha dicho la Corte Constitucional. La lógica, ¿en qué sentido tiene que ir? Obviamente, a grosso modo, que sí, pues todo lo que, por ejemplo, que las pruebas tienen que valorarse en conjunto. La valoración de la prueba no puede ser individual, sino en conjunto. La prueba es en conjunto, ¿cierto? De un lado. De otro lado, claro, tiene que estar bien adecuados los hechos al derecho, a la motivación que se hace con el derecho. Pero el profesor decía, Miguel Díaz, que la motivación también tiene que tener lógica y coherencia en cuanto a las posturas teóricas que uno tenga. Es decir, pongo un ejemplo, medio extremo. Si un juez termina citando en su sentencia, como se hace aquí,
copiando frases solo de von List, por ejemplo, y luego copia frases de Mesger, y después copia frases de Wetzel, y después termina administrando justicia, pero con una frase de Roxin. ¿Hay o no hay una contradicción teórica en esa sentencia? Sí. Y en ese sentido, entonces, ¿se podría alegar que hay falta de motivación en la sentencia o no? Claro, faltan a la lógica que comprende la congruencia. Esa es la observación que hizo Miguel Díaz, y me parece interesante, y con esa observación justifico yo el que se deba estudiar correctamente a los autores, o al menos saber en qué parte de la evolución histórica han estado los autores. Sí, bueno, con eso termino. Les agradezco. La siguiente clase veremos ya la primera categoría, que es la acción, y con eso ya para adelante hasta autoría y participación. Muchas gracias por la asistencia. Antes de que termine, le puedo preguntar yo, discúlpeme, y usted con toda su experiencia, el COIP, ¿cuál de estas escuelas es la que está estructurada? ¿En base a cuál de estas escuelas que nos enseñó? A su criterio. Como yo toda la experiencia, no tengo experiencia todavía, mucha experiencia, pero digo, en lo que yo he revisado, la parte general que va desde el artículo 1 hasta el artículo 79, si no estoy mal en el Código Orgánico Integral Penal, nosotros tenemos una mixtura de escuelas. O sea, lo que se ha hecho el legislador es tomar lo que ha podido de las diversas teorías. En ese sentido, no tenemos una toma de postura clara, no hay una toma de postura clara. Y eso se evidenció justamente con las reformas. Mire que el dolo, aquella definición de saber y creer los elementos objetivos del tipo, que es una definición que algunos lo ponen en Wetzel, nosotros recién la tomamos ahorita. Y esa definición ya nos viene de décadas atrás, ¿no? Pero también nosotros aceptamos una tripartición en el delito. Pues nosotros aceptamos tipicidad, aceptamos antijuricidad y aceptamos culpabilidad. Y aceptamos antijuricidad formal y aceptamos antijuricidad material, o al menos expresamente sí lo dice el código, pero no explica nada, ¿sí? O sea, dice, hay antijuricidad formal y hay antijuricidad material, dice cuándo, pero no dice nada más respecto de eso. Hay, en la cuestión de el aumento del riesgo, creo que incluso en la omisión se habla, ¿no? Y en la cuestión de autoría y participación hay un enredo teórico grandote. Ahí hay un enredo teórico muy grande en nuestro Código Orgánico Integral Penal, porque incluso mezcla las cuestiones de participación, los supuestos de participación con supuestos de autoría. Ese tema lo vamos a revisar al final, pero ahí vamos a darnos cuenta que el código, si bien es cierto, la norma positiva está ahí, teóricamente está mal estructurado en varios temas. Entonces, nosotros tenemos una mixtura. Una inquietud que tengo sobre estas escuelas. Nosotros podríamos, para la defensa de algunas causas, podríamos tomar una de estas escuelas para justificar la responsabilidad de participantes de un delito. ¿Cierto? Sí, ¿no es cierto? Por ejemplo, la delegación, la participación, el rol de las funciones, ¿sí? En el ámbito de un delito, en el ámbito de la salud. Sí, yo he estado analizando un caso, por ejemplo, para justificar la teoría de los roles, un empleado que cumple una función porque le ordenaron, no porque él lo quería. ¿Está bien? Leo, ¿tienes desactivado tu micro? Puede tomarse cualquier teoría siempre y cuando se la fundamente. Sí. Ejemplo, en el caso, claro que, a ver, es que hay que entender una cosa también. ¿Qué pasa en Alemania o qué pasa en España respecto de las normas positivas? Cuando hay vacío en las normas, vacíos, anomias en el ordenamiento. Los tribunales superiores, los tribunales supremos, serían aquí cortes nacionales, el Tribunal Federal en Alemania, por ejemplo, han hecho en general estos tribunales, en España, Alemania, bastante construcción jurisprudencial, que justamente ha tomado incluso postura en esos, ha dado cabida a la toma de postura en esos países, ¿ya? Cosa que no pasa en el Ecuador. Entonces, lastimosamente en el Ecuador, sí, pues,
ahí un poco sí tendrían razón quienes dicen, no, pues lo que importa es lo que está aquí. O sea, esto, el juzgador va a ver lo que está aquí. Claro, eso sí va a pasar porque lastimosamente no hemos tenido una construcción teórica dogmática, no solo en el derecho penal, sino en varias ramas del derecho. Por ejemplo, en el caso de autoría y participación, el código, y si no me equivoco, y alguien me corrige, dice que existe autoría mediata por inducción, creo que dice, ¿verdad, Eric, el código? Pero para quienes hemos visto libros de autoría y participación, la inducción no está metida en la autoría mediata, pues. Porque una cosa es participación, donde está la inducción, y otra cosa es autoría. Una cosa es principio de imputación recíproca y otra cosa es principio de accesoriedad. Pero ¿cómo podemos solucionar eso en la práctica? ¿Un buen argumento? Sí. ¿Que convenza? Sí. Pero lo que sería correcto es que exista desarrollo jurisprudencial para que también el abogado en libre ejercicio pueda decir, la Corte Nacional se ha pronunciado en este sentido respecto de la autoría y la participación, y pueda, pues, fuente del derecho, no alegarse en un caso concreto. Pero sí, no está prohibido que uno tome postura, pero siempre y cuando tome postura correcta y no contradictoria, ¿ya? Justamente eso es lo que pasó en el caso Sobornos. Y eso, les adelanto, para el caso de autoría y participación, un amigo mío va a explicar ese tema porque él está haciendo el análisis de ese caso. Me parece interesante que lo exponga más bien, ese tema. Pero, ¿qué es lo que se estaba debatiendo prácticamente en el caso Sobornos respecto de autoría y participación? Justamente eran tomas de posturas teóricas. Por eso es que se planteó que era un caso hito en la cuestión jurisprudencial. ¿Por qué? Porque se estaba debatiendo si es que se aplicaba la teoría del dominio del hecho o se debía aplicar la teoría de los delitos de infracción de deber. ¿Ya? Y ahí incluso dentro de la teoría, por ejemplo, de la infracción del deber, hay tomas de posturas distintas. Hay las posturas roxinianas y las posturas jacobsianas. Y entrarán otros conceptos como, por ejemplo, la cuestión de cómo entender al concepto de funcionario público, ¿no? En el caso de delitos, por ejemplo, como el peculado del cohecho del funcionario público. ¿O qué pasa con aquellos que no tienen la calidad de funcionarios públicos? ¿Qué son respecto del título de imputación? ¿Son intraneous, extraneous? Eso está en la doctrina, ¿no es cierto? O lo que usted ha dicho, si es que adopta la teoría de los roles de Jacobs. Jacobs, incluso en lo poco que yo entiendo a Jacobs, plantea que no se necesita ser funcionario público de carrera para que si yo estoy en una institución pública, deba respetar a la institución pública, desde los roles, desde lo que incluso la sociedad espera que yo respete. Entonces ahí es el debate. Usted puede tomar cualquier teoría siempre y cuando se la argumente, se la fundamente bien y no sea contradictorio. Gracias. Leo, el micro tienes muteado. Digo, les agradezco mucho. Esperemos que la otra semana seamos un poquito más. Buen fin de semana. Muchas gracias.